Entonces ya formalmente damos comienzo a los 50 días de fe. Este es el nombre de nuestra campaña del proceso que estamos iniciando. Y en esta mañana vamos a tomar el primer tema que se llama La expectativa de lo mejor. Es el título del día de hoy. El primer tema, repito, de 8 estudios. El primero se llama La expectativa de lo mejor. Y básicamente vamos a ver algunos aspectos. Quiero comenzar con este texto de la Escritura, Mateo capítulo 9, versículo 29, donde dice el Señor Jesucristo, de acuerdo a tu fe te sea hecho. Es una tremenda declaración, una poderosísima declaración del Señor Jesús, donde le dijo a una persona, y esto va para cada uno de nosotros, de acuerdo a tu fe te sea hecho. Aún hay muchas personas que piensan que la vida es como que unos ires y venires de lo que algunos llaman el destino, la buena o la mala suerte, y lamentablemente muchos acuden a lugares donde supuestamente les leen o les dan maneras mágicas para una mejor suerte, pero son engaños. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que realmente las personas nos es hecho de acuerdo con nuestra fe. Y partiendo de esta gran verdad, entonces qué importante que es nuestra fe. Si conforme a mi fe me es hecho, entonces en la medida que yo pueda desarrollar mi fe, fortalecerla, ensancharla, profundizarla, pues los resultados van a ser bastante impactantes. También dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahora pues la fe, disculpen un ratito, es que se me brincó una diapositiva. Antes dice también en Romanos 10, 17, no puse aquí la cita bíblica, pueden anotarla, Romanos 10, 17 dice esto, la fe nos viene de oír la palabra de Dios. Porque estábamos diciendo y refiriendo las palabras del Señor, conforme a tu fe te sea hecho. Si conforme a tu fe te sea hecho, la pregunta es, ¿y cómo podemos incrementar, aumentar nuestra fe? Hubo un hombre en el Evangelio que le hizo esta petición a Jesús, ¿verdad? De hecho, los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Es una oración que podemos hacer. Pero Él en su palabra nos dice esto, que es una respuesta muy específica. La fe nos viene de oír la palabra de Dios. En la versión Reina Valera, la traducción Reina Valera dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que nos disfrutamos de ese privilegio de tomar la escritura, la palabra del Señor, ¿verdad? Este eterno libro, este libro de miles de años, escrito por 40 autores humanos, pero un solo autor divino que inspiró a los 40, donde encontramos autores desde pescadores hasta reyes, profetas, que Él inspiró para que tengamos en nuestras manos este hermoso libro. En la medida que conocemos la Escritura, en la medida que lo leemos, lo estudiamos, lo profundizamos, nuestra fe aumenta. En el discipulado que transmitimos en Senfol en nuestras iglesias, manejamos y con los 5 dedos de la mano, 5 maneras prácticas para asimilar la palabra, que son oír, leer, estudiar, memorizar y meditar la Escritura. 5 maneras. No solo como hoy, escuchando la palabra que es predicada, es uno de los propósitos de la iglesia el reunirnos, recibir los sermones, la predicación de la Escritura, sino que todos podemos oírla, leerla, escucharla, memorizarla y meditarla. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué resultado produce? Dice que eso produce pues incremento de nuestra fe. Ahora sí, entonces en Hebreos capítulo 11 versículo 1, que es tal vez el versículo más conocido en general en cuanto a la fe, dice, ahora fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Es una definición, en la propia Escritura hay algunas definiciones y realmente es un concepto tan amplio, es uno de los temas que podríamos, tal vez deberíamos estudiar detenida y profundamente en la palabra del Señor. Y este versículo, esta definición es bastante sencilla, concreta, pero a la vez muy profunda, tiene mucha riqueza. En esta traducción nos dice que la fe es la sustancia, les resalté en amarillo 2 expresiones, la primera dice, de las cosas que se esperan. Primera declaración, las cosas que se esperan. Y luego dice, las cosas que no se ven. Pensémoslo. Estas 2 expresiones, tomémoslas, ojalá escribámoslas. O habla mejor de las cosas que se esperan y segundo, de las cosas que no se ven. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué esperamos los seres humanos? En este tiempo, cuando están mal las cosas, la tendencia humana
seguramente es a esperar lo malo. Cuando estamos en tiempos de dificultad, cuando se complican las cosas, cuando estamos pasando por tribulación o adversidad, nuestra mente, nuestro cerebro, aún por mecanismos de defensa, tiende a prepararse para lo malo. Y ahí hay dos verdades importantes. Los seres humanos debemos siempre esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Eso hemos aprendido en lugares como el Ecuador, que hay riesgos de erupciones al pasar por, o haya riesgos de terremotos o de crisis como esta pandemia. Esas son dos verdades que se compaginan, no se contradicen. Yo debo prepararme para lo mejor, como veremos en estos 50 días a través de la fe, esperar lo mejor, pero prepararme para lo peor. Entonces, tener listo todos los elementos necesarios, tomar todas las medidas de prevención, saber que si usamos el tapabocas, los guantes, que si no salimos nos quedamos en casa y todo el resto de medidas que los médicos, la gente que sabe nos recomienda, estamos preparándonos para lo peor, pero en el corazón no esperando, no siendo fatalistas ni siendo pesimistas, sino gente de fe. Las cosas que se esperan. Yo te animo a que este momento tú en tu interior, en tu corazón, te hagas esta pregunta a ti mismo. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué esperamos para los próximos días, semanas, meses que nos esperan todavía tal vez de cuarentena y de crisis? ¿Qué esperamos para el tiempo posterior? Porque esta crisis va a pasar. Y cuando miramos la historia de la humanidad ha pasado por pandemias y por crisis terribles como las guerras mundiales y otra serie de calamidades. Pero, ¿qué estamos esperando? Porque dice la Biblia que la fe es la sustancia de esas cosas. En la versión o traducción Reina Valera dice, es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos expresiones, significa lo mismo, son diferentes traducciones que nos ayudan a tener un concepto más amplio de cada versículo de la Escritura. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Así que la fe es mucho más que un optimismo, es mucho más que pensamiento positivo. Hay gente que se le confunde la fe con el pensamiento positivo. El pensamiento positivo yo creo que es bueno, al menos yo, no sé tú, prefiero estar junto a personas positivas. Porque ¿qué alternativa me queda? Personas negativas. Y yo prefiero ser una persona positiva, optimista y no pesimista, no negativa. Pero la fe es mucho más que pensamiento positivo. Toma nota de esto. La verdadera fe nos convierte en personas optimistas. Claro que sí, es uno de los resultados, pero la fe es mucho más que optimismo. Habla de certeza y habla de convicción. ¿Qué esperamos? Y habla de las cosas que no se ven. ¿Y por qué no se ven? Porque tiene que ver sobre todo con el futuro, sobre todo con lo que vendrá. Y eso ya convierte la fe en algo importante, trascendente y fascinante. La fe nos ayuda a no estar anclados en el pasado, a que nuestro enfoque no se quede atrás, ¿verdad? Cuando los seres humanos nos quedamos atrás, tal vez viviendo de glorias pasadas o tal vez lamentándonos por los fracasos pasados, entonces nos frenamos, eso nos amarra, nos ata, nos encadena. Cuando logramos, en cambio, por la fe, girar y empezar a mirar hacia adelante, hacia el futuro, el capítulo 11 de Hebreos, si lo has leído, si no te invito, es uno de los capítulos preciosos, lleno ahí de una lista de personas que a través de toda la historia, pues fueron personas de fe. Y por ejemplo dice ahí de Abraham, de Moisés, de Noé, una serie de ejemplos históricos. Y qué importante porque nos habla de gente de carne y hueso, seres humanos como tú y como yo, que igual tuvieron temores, situaciones, pero que aprendieron a creer, porque se aprende a creer, desarrollaron su fe y ahí dice que hicieron cosas impresionantes, lograron cosas gloriosas, porque la fe lleva a cosas increíbles en nuestra vida a los seres humanos. Ahora, esta imagen que aquí les he puesto, y esta frase, enfrentar gigantes, es un concepto central y quisiera que lo tomemos y lo recordemos durante todo este proceso de 8 semanas. Enfrentar gigantes. Tómalo, por favor, piénsalo, reflexionémoslo. Enfrentar gigantes. Aquí está David, el rostro de David y el rostro de Goliat. Una escena que todos conocemos, hemos leído en la Escritura, que es uno de los textos y de los relatos que tiene gran cantidad de lecciones y de principios acerca de la fe. Y es la base de nuestro estudio de hoy, acerca de esperar lo mejor, que es el título del día de hoy. Esperar lo mejor tiene todo que ver con este concepto de enfrentar gigantes. Las personas, los seres humanos, al menos en dos sentidos, podemos y a veces tenemos que enfrentar gigantes.
Uno de ellos es viéndole a los gigantes como esas amenazas o problemas o dificultades que son gigantescas. Cosas, repito, problemas, dificultades muy grandes, tal vez más grandes que nosotros, tal vez que están más allá de nuestra fuerza o nuestros recursos. Primer aspecto, primer sentido de los gigantes, problemas, cosas que nos amenazan, como esta pandemia, ¿verdad? Y puede ser muchas veces un gigante, una grave crisis económica, una quiebra económica, el mismo desempleo, una fuerte crisis familiar, una terrible enfermedad en nosotros, en alguna persona cercana en la familia, gigantes. En el sentido de problemas, en el sentido de dificultades que son más grandes de lo normal. El segundo aspecto de gigantes es cuando pensamos y hablamos de desafíos, retos y oportunidades gigantescas. Los seres humanos muchas veces nos topamos en nuestra vida, en nuestro camino, con desafíos. Normalmente son oportunidades y no siempre estamos preparados para ellas. Es muy importante que cuando aparecen en nuestro camino esas grandes oportunidades podamos estar preparados para aprovecharlas. Entonces muchas veces y a veces van mezcladas. Para David, por ejemplo, este gran problema o amenaza, que era no solo para él, sino para su nación, este gigante Goliat, recuerda la historia, vamos a leerla ahora en la Biblia, a la vez que fue un gran problema, se convirtió en una gran oportunidad para él y para la nación de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a mirar en la Escritura, vamos a ver, con base en este pasaje, donde está la historia de David y Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17, puedes ir buscando en tu Biblia, primer libro de Samuel 17, versículos, bueno, es del 1 al 52, pero vamos a leer algunos en este estudio. Y vamos a ver dos aspectos, les decía. El primero, la pregunta, responder a la pregunta, ¿por qué esperar lo mejor? Primer aspecto que vamos a desarrollar, ¿por qué esperar lo mejor? Ojo, sobre todo, ¿por qué esperar lo mejor cuando vemos que todo va mal? Como en este tiempo. Si todo va bien, si estoy súper bien en mi trabajo, me han promovido, tengo un tremendo camino por delante, si de pronto tú ves que tu empresa o negocio van muy bien, en familia todo va bien, tienes una linda relación matrimonial, tus hijos están todos súper bien, cuando todo va bien, como que tiene sentido y lógico y es natural esperar lo mejor. Pero ¿por qué esperar lo mejor cuando todo como que va mal? Y a veces va de mal en peor. ¿Por qué esperar lo mejor? Y el segundo aspecto que vamos a desarrollar, esta otra pregunta es ¿cómo? ¿Cómo esperar lo mejor al enfrentarse con gigantes? Esos son los dos puntos principales. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué esperar lo mejor? ¿Y cómo esperar lo mejor al enfrentarse con gigantes? Y te pido por favor que me acompañes en tu Biblia y ahí en casa quisiera que o cada quien tenga su Biblia o se junten todos y puedan seguir la lectura en la Biblia ahí en familia. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos. Les doy un momento a que puedan encontrar. Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Es un libro histórico, como enfaticé la vez pasada que hablábamos de Lucas. En la Biblia hay libros históricos. Eso significa que no es ficción, que no es una leyenda, que ocurrió. Habla de personajes, lugares y acontecimientos históricos. Y dice en el versículo 1 y 2, los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se apostaron para luchar en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Daim. Saúl y los hombres de Israel se concentraron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. Vamos a hacer una pausa ahí, tomando esta última frase. El ejército de Israel dice que Saúl y su ejército se pusieron, textualmente en esta traducción dice, se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. Se preparó un ejército, el rey de Israel, Saúl, y su ejército se prepararon para enfrentar un gigante. La guerra es un gigante en sí. Como dice aquella canción que a mí me encanta, es que yo no sea indiferente ante la guerra. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, porque la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. ¿Cuántos millones de personas solo en las dos guerras mundiales murieron? Creo que cerca de 100 millones de personas. ¿Y cuántos millones y millones
han muerto y cuántas pérdidas y cuánta destrucción y cuánto dolor por las guerras mundiales y por las guerras locales y focalizadas a través de la historia. Este ejército de Israel, la nación de Israel, se preparó para la batalla, se prepararon para el frente de batalla. Pero a veces, cuando estamos avanzando en nuestra vida, aunque de pronto nos hemos esforzado, hemos tal vez trabajado, nos hemos preparado, tal vez te has preparado académicamente, te has esforzado por muchos años por construir una vida profesional, una vida laboral o económica, una familia. A veces suceden cosas, crisis inesperadas que nos dejan mal y como que toda esa preparación y trabajo fue en vano, como lo veremos ahora aquí, como que de nada sirvió porque dice entonces, estaban ahí preparados y dice entonces que se levantó un guerrero filisteo. Dice el versículo 4, entonces un hombre gigante salió de entre las tropas de los filisteos. Su nombre era Goliat de Gad y su estatura era de 6 codos y 1 palmo. De pronto algo inesperado ocurrió. La guerra en este caso no fue algo inesperado. Eran pueblos guerreros, luchaban todo el tiempo. Los filisteos eran enemigos de Israel y se habían preparado para la guerra. Pero de pronto en esa situación de guerra, que ya era adversa, salió de pronto entre los filisteos un gigante, 2 metros con 60. Y como aquí lo describe, no lo vamos a leer ahora, era un guerrero bastante atemorizante, solo su presencia era impresionante, era un hombre demasiado grande, demasiado fuerte. Imaginémonos 2,60, un hombre guerrero toda su vida, un hombre hábil para la guerra, muy bien armado. De modo que su sola presencia era atemorizante. Y dice en el versículo 8 hasta el 11, luego se paró y gritó a los escuadrones de Israel y les dijo, ¿para qué han salido en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo el filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan entre ustedes a un hombre que salga contra mí. Si es capaz de luchar contra mí y matarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Luego el filisteo añadió, hoy he desafiado a los escuadrones de Israel, asígneme a un hombre para que luche contra mí. Al escuchar Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se conmocionaron y tuvieron mucho miedo. Al escuchar al filisteo se conmocionaron y tuvieron mucho miedo. Y seguramente muchas personas hoy por hoy están bastante atemorizadas al escuchar de toda esta amenaza, conmocionados. Se conmocionó el ejército de Israel y tuvieron mucho miedo. Y es inevitable sentir miedo. Vamos a ver a través de este estudio que el problema no está en sentir temor. El asunto está en cómo lo manejamos, cómo hacemos frente a nuestros temores. Cómo hacemos frente a las circunstancias, a esos gigantes, llámese problemas o desafíos, y cómo hacemos frente a nuestros propios temores internos. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Te has sentido atemorizado? Seguramente que sí. ¿Ha habido tal vez confusión en nuestra alma? Seguramente que sí. ¿Estamos pensando qué hacer porque se van cerrando las opciones? Seguramente que sí. ¿Se están complicando cada vez más? Sí. ¿No sabemos cuánto va a durar? ¿Es un problema grande? Sí, es un problema gigantesco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Quiero que tomemos aquí de lo que leí una expresión. Dice, Goliat dijo, hoy he desafiado a los ejércitos de Israel. Y quiero que entonces en esta mañana, cuando hablamos de esperar lo mejor, el tema de hoy, tomemos ese concepto. Es un desafío. Los problemas, los gigantes son desafíos para nosotros. Y muchas veces son demasiado grandes y difíciles. Pero vamos a descubrir cómo vencerlos. Cómo hacerles frente, aunque sintamos temor, aunque nuestros recursos sean limitados, aunque nuestra capacidad sea limitada, podemos enfrentarlos y podemos vencer esos gigantes que tenemos que enfrentar. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poco más. Repito, insisto, la temática es expectativa de lo mejor. Vamos a ir extrayendo estos principios, son verdades absolutas y son siempre prácticas para nuestra vida en la palabra del Señor. Ya miramos Hebreos 11:6, ¿recuerda? Así que la fe es por el oír, el versículo 1, perdón, el 6 dice, así que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Así que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11:6.
La fe es algo esencial, no solamente es algo que tú y yo necesitamos, no solamente es algo opuesto al temor en nuestras vidas. Quisiera hacer lectura, Anita, préstame el celular, por favor. Quiero leerles esta mañana justamente, y no es una casualidad, mi esposa sigue una guía devocional muy linda, que es de la Biblia en un año. Gracias, mamá. Y justamente hoy, repito, para nada es una casualidad, resulta que en el devocional del día de hoy, en la fecha de hoy, 19 de abril, está una lectura, y de hecho la enviamos por los chats hoy, la imagen, la fotito, le tomé, es un almanaque de lecturas devocionales, y titula para 19 de abril, Dios es la única esperanza. Dios es la única esperanza. Y hay el siguiente relato histórico de la vida real. En su libro, El puente sobre el río Kwai, que además hay una linda película que si no la has visto te la recomiendo, y hay el libro, El puente sobre el río Kwai, con K y W, Kwai. Ernest Gordon, el autor, escribió sobre sus años como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, de alrededor de 1,90 metros de altura, padeció, al estar allá en un campo de concentración, padeció malaria, difteria, fiebre tifoidea, beriberi, disentería, úlceras tropicales. Wow. Además, el trabajo forzado y la escasez de comida lo hicieron adelgazar rápidamente hasta llegar a pesar menos de 45 kilos. Imaginemos un hombre de 1,90 pesando menos de 45 kilos. Estaba en los huesos y lleno de enfermedades. Aparentemente no había esperanza, no había salida para este hombre, ¿verdad? Ernest Gordon. La mugre del hospital, de la prisión, impulsó al desesperado Ernest a pedir que lo trasladaran a un lugar más limpio, a la morgue. ¿Se imaginan ustedes que estaba más limpia la morgue que el hospital? Le digo, prefiero que me lleven para la morgue, porque está muy sucio el hospital. Y lo llevaron para la morgue. Acostado en la suciedad de la casa de la muerte, así llama a la morgue la casa de la muerte, esperaba morir. Y a veces es tan complicada la situación que como que solamente nos queda morirnos. Y entonces dice, continúa el relato, sin embargo, todos los días un compañero de prisión le lavaba las heridas y le insistía para que comiera parte de sus raciones. Mientras el tranquilo y sencillo Dusty Miller, ese era su amigo, su compañero, atendía a Ernest hasta que éste recuperó la salud, le hablaba al agnóstico escocés. Ernest Gordon era un escocés agnóstico, y este hombre que lo atendía, Dusty Miller, era un hombre creyente, un hombre cristiano, que lo atendió, como el buen samaritano lo atendió, lo cuidó, y le hablaba sobre su fe en Dios, y le mostró que aún en medio del sufrimiento hay esperanza. Me encantaría que puedas escribir esa frase. Aún en medio del sufrimiento hay esperanza. Hay muchos casos de personas que han sobrevivido a situaciones como un campo de concentración, como el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre, siempre, en todos los casos, la fe fue un factor definitivo. Y eso no es una casualidad. Esta semana también enviamos en los chats un libro que, de hecho, el autor es un matemático inglés, maestro, profesor de Oxford. Y este libro se llama creo que exactamente es ¿Está Dios o dónde está Dios en medio del coronavirus? Y una de las frases que él dice ahí en el libro, dice más o menos, si sacamos a Dios de la ecuación, hablando de toda esta pandemia o de cualquier crisis, si sacamos a Dios de la ecuación, como a veces de pronto podemos caer en la falta de fe, en ser agnósticos, si lo sacamos, dice, el dolor y el sufrimiento no van a disminuir. No lograremos que sea mejor la situación si sacamos a Dios de la ecuación. Y puede ser nuestra respuesta, enojarnos, ponernos mal, tal vez culpar a Dios y entonces querer sacarlo de la ecuación. Dice él entonces, pero en cambio si lo sacamos de la ecuación, lo que sí va a disminuir es la esperanza. Y como dice la gente en el refrán común, la esperanza es lo último que se pierde. Y no deberíamos perderla. Por eso es importante fortalecer la fe. Porque en cambio, si fortalecemos la fe, oye bien, aún nuestro sistema inmunológico se fortalece. Si algo sucede aún orgánicamente hablando, es que cuando una persona pierde la esperanza y se deja llevar por la desesperación, la angustia, el estrés, se le bajan las defensas.
Así que necesitamos todo lo contrario, fortalecer nuestra fe. Entonces, continúo con el relato de esta experiencia. Dice que, repito la frase, aún en medio del sufrimiento hay esperanza. La esperanza de la que leemos en la Escritura no es un optimismo vacío y endeble. Me encanta lo que sigue, toma nota. No es simplemente optimismo, la esperanza o la fe, sino la expectativa firme y segura de que Dios hará lo que prometió. Repito, y ojalá puedas escribirlo. La verdadera fe, la esperanza es como la antesala de la fe. Cuando ya es convicción, la esperanza se volvió fe. Aquello que espero, el tema de hoy, expectativa de lo mejor. Cuando lo que yo espero se vuelve convicción, logro estar seguro a través de la oración, a través de los pasos que vamos a aprender, entonces se vuelve convicción. Dice, es la expectativa firme y segura de que Dios hará lo que prometió. Qué interesante. Creer que Dios hará lo que prometió. Por eso decíamos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, familia, estamos aquí para eso, para aprender, para trabajar en nosotros mismos y fortalecer nuestra fe. Ahora mira lo que dice aquí en el libro de los Salmos. Y es una promesa del Señor. Salmo 32, versículo 8. Dice, te voy a instruir y a enseñar la manera en que debes andar. Te voy a aconsejar y te voy a cuidar. Qué hermoso. Las promesas de Dios son preciosas, hay miles de ellas en la Biblia. Y personalmente, y sé que cada persona que nos hemos dado el espacio de conocer las promesas que están aquí en este precioso libro, están escritas en este libro hermoso, las promesas de Dios, siempre las cumple, siempre. Tiene mi esposa una costumbre, un hábito muy lindo, y es que ella, cuando Dios le da una promesa en la Biblia, él escribe ahí en la Biblia, le escribe la fecha de la promesa. Y cuando pasa el tiempo y revisamos y vemos cómo se han cumplido, eso es hermoso, fortalece la fe de lo que Dios nos ha prometido. Y entonces mira aquí lo que, por ejemplo, promete el Señor. Es una hermosa promesa. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor a ti y a mí? Te voy a instruir, te voy a enseñar la manera en que debes andar. ¿Cómo debemos andar? ¿Qué debemos hacer en este proceso y en todos los tiempos? Y te voy a cuidar. Te voy a cuidar, dice el Señor. Qué lindo que Él, como buen padre y buen pastor, nos quiere cuidar. Vamos entonces a tomar el primer punto, primera pregunta que planteamos, ¿recuerda? Y dijimos, ¿por qué esperar lo mejor? Y si quieres completar la pregunta, puedes escribirla así. ¿Por qué esperar lo mejor cuando todo va mal? Como por ejemplo, David frente a Goliat. Todo estaba mal, no podía estar peor. Estaba el ejército atemorizado, un gigante que era invencible, no había cómo enfrentarlo y estaba todo mal. ¿Y cómo esperar lo mejor cuando todo va mal? Y solo quiero que ahora recordemos lo que pasó. No hace falta que lo leamos, sé que todos hemos oído más de una vez, hemos leído más de una vez el relato. Cuando todos querían huir, esconderse, de pronto apareció un joven pastor, que venía a traer la comida a sus hermanos, enviado por su padre. Y entonces cuando él escuchó las amenazas de David, él preguntó, ¿y quién es este tipo? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? De Goliat, escuchó las amenazas de Goliat, perdón. Dijo, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a venir a insultar al ejército del Señor? Y entonces dijo, yo voy, yo lo enfrento, porque le dijeron que el rey había ofrecido inclusive premios para el que fuera y lo enfrentara al rey Saúl. Cuando él dijo, yo voy y lo enfrento, lo llevaron a David frente al rey Saúl y le dijeron, rey Saúl, este joven dice que él puede enfrentar al gigante. Cuando Saúl lo vio, lo miró, dijo, pero, a ver, él es un guerrero, desde su juventud ha sido guerrero y tú eres un pastor, ¿cómo vas a hacer? Y David le dijo, ¿sabes qué, rey? Yo, cuando he sido allá pastor del rebaño de mi familia, he enfrentado leones, he enfrentado osos, los he matado para proteger al rebaño, y así mismo voy a hacer con este gigante. Saúl mismo no estuvo muy optimista y nadie le parecía que David pudiera ser la persona, el hombre adecuado para vencer al gigante. Inclusive Saúl le prestó su armadura, ¿se acuerdan ustedes? Y le quedó grande, no podía ni caminar con la armadura del rey Saúl. Así que como que las opciones estaban bastante mal, como que las apuestas eran todas en contra de David y no había mucha esperanza. Pero si tú te acuerdas del desenlace de la historia, David venció a Goliat. David logró vencer a este gigante y tú y yo podemos aprender a vencer a los gigantes. Y es lo que vamos a hacer durante 8 semanas, aprender a enfrentar y a vencer los gigantes por medio de la fe. Cuando se paró David frente a Goliat, dice la palabra de Dios ahí en Samuel 17, 1 Samuel 17, que cuando Goliat lo vio, se enojó, le molestó.
que ese jovencito, ese pequeño pastor se atreviera siquiera a pararse delante de él. Y le dijo, ¿qué? ¿Por qué vienes contra mí con palos? ¿Acaso soy un perro? Le dijo Goliat a David. Y se enojó, más de lo que estaba todavía, de que, repito, ese joven se atreviera siquiera a desafiarlo. Yo no soy un perro, ¿cómo vienes contra mí con palos? Y entonces le dijo, te voy a matar, voy a dar tu carne a las aves del cielo. Lo amenazó cuando algo nos amenaza, y el gigante era de verdad y la amenaza era de verdad. David hizo la siguiente declaración a Goliat. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Vienes a mí con armas humanas, con armas naturales. Hay armas físicas y naturales. Y los seres humanos tenemos recursos y armas naturales, ¿verdad? Nuestra experiencia, nuestra formación y todo eso es bueno. Pero muchas veces no es suficiente. Y para enfrentar gigantes no basta con todo eso. Pero David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y en su nombre te voy a vencer. Y dice que se apresuró, tomó su honda y le lanzó una piedra. Había tomado 5 piedras David. Y le clavó la piedra en la frente al gigante y el gigante cayó. Rápidamente David corrió, tomó la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Y así lo venció. Qué tremenda historia. Una historia de heroísmo, una historia de valentía, y es entonces una historia de fe, porque la fe es la que levanta héroes y gente valiente que enfrenta gigantes. ¿Por qué esperar lo mejor cuando todo va mal? Bueno, veamos un par de razones. La primera, porque cuando lo hacemos, damos honor al Señor. Como acabo de referir, vamos a leer este versículo 46 que está ahí. Regresamos al pasaje, primer libro de Samuel 17, el versículo 46. Dice, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré, te cortaré la cabeza. También hoy entregaré los cadáveres del ejército de los filisteos a las fieras del campo y a las aves del cielo. Y dice la última frase, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa última declaración. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo que más le importaba a David era darle honor al Señor. Más que su propio bienestar o el de su nación. Claro que le importaba su propio bienestar, su familia, su pueblo. Y él estaba ahí para pelear por su nación, por su familia y por él mismo. Pero había algo que le importaba mucho más y era lo que lo movía, y era dar honor al Señor. Dice, sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Sabrá toda la tierra que creemos en un Dios vivo y real. Y en este tiempo debe ser nuestro anhelo que podamos honrar al Señor, siendo personas que enfrentamos la crisis a la manera de Dios, siendo personas que enfrentamos la pandemia con fe en nuestro corazón, siendo personas que no nos quedamos atemorizados, que ante el gigante no nos escondemos y no huimos, sino que vamos y nos paramos firmes con nuestra fe y decimos, sí, es verdad, es un gigante grande, terrible, amenazante, pero el Señor es más grande y confiamos en Él y esperamos en Él y vamos a salir adelante, vamos a superar esta crisis y vamos a salir fortalecidos de todo este proceso, habiendo conocido más al Señor, habiendo fortalecido nuestra fe, habiendo profundizado, ensanchado y fortalecido nuestra fe. Todo eso da honor al Señor. La primera razón para esperar lo mejor en tiempos de crisis y en todo tiempo, pero sobre todo cuando todo va mal, es esta: dar honor al Señor. Y qué bueno que no se enfoca tanto en nosotros. Uno de los peligros es que consciente o inconscientemente seamos nosotros el centro. Eso nos lleva al egoísmo, al egocentrismo, y eso hay que vencerlo. No es bueno, no es saludable. No es un asunto de ego, no es un asunto de superhombres o supermujeres. No, es un asunto de gente de carne y hueso, que tenemos temor y nos confundimos, pero que por eso buscamos a Dios y nos fortalecemos en Él y vamos y le ponemos el pecho a la brisa y le ponemos la cara al problema. Y buscamos soluciones y buscamos alternativas y desarrollamos creatividad y desarrollamos todo lo que Él nos ha dado: conocimiento, inteligencia, formación. Nos unimos, trabajamos en equipo y empezamos a ver oportunidades, y créanme que van a surgir cosas hermosas, nuevos emprendimientos, nuevas empresas, nuevos proyectos, nueva gente, nuevas capacidades. Vamos a descubrir que somos capaces de lo que no sabíamos que éramos capaces. Vamos a descubrir que hay maneras de hacer las cosas y de resolver los problemas que a lo mejor no nos imaginábamos.
Y todo esto da honor al Señor. Segunda razón, para esperar lo mejor, aun cuando todo va mal. Que eso, esperar lo mejor, aumenta nuestra fuerza y nuestra habilidad. El versículo 49 dice: luego David metió la mano en su saco, del cual tomó una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. Y la piedra se le hundió en medio de los ojos y cayó con su rostro en tierra. David había preparado, y siempre la mayoría de eruditos mencionan que no fue casual el hecho de que David guardara 5 piedras en su bolsa, en su alforja, porque Goliat tenía 4 hermanos también gigantes. Y la razón principal no está explícito en la Biblia, pero se deduce que él estaba preparado para que al matar a Goliat, a lo mejor también tiene que matar a los otros 4. Como quiera que fuera, el hecho es que al enfrentar al gigante, esperando lo mejor de Dios que lo iba a ayudar, que lo iba a capacitar, como efectivamente ocurrió, David hizo algo que nunca había hecho. David descubrió y puso en funcionamiento habilidades que nunca había hecho. Él había enfrentado leones y osos, pero nunca había enfrentado gigantes. Y empezó a hacer algo que siempre decimos aquí en Zenfolk, con mi esposa decimos, y hemos aprendido de hecho, que la clave del éxito es 7 cosas, que son practicar, 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 practicar y practicar. Así es, la práctica, no una sino muchas veces. En todo lo que hacemos, la clave está en la práctica. La disciplina, hacerlo una y otra vez, hacerlo una y otra vez, hasta que empezamos a desarrollar habilidades que no teníamos. ¿Por qué lo digo? Porque no fue ese momento la primera vez que David tomó la onda. ¿Por qué David tomó la onda? Desechó la armadura porque él no tenía práctica con esa armadura, nunca lo había hecho. Pero lo que sí había hecho David era usar esa onda y era experto en la onda. ¿Qué convierte a una persona en experta? La práctica. Y tú y yo podemos hacernos especialistas y ¿por qué no? Tal vez vamos a necesitar de hacernos en este tiempo expertos o especialistas en algo que nunca habíamos hecho. A David le tocó hacerlo y de ahí en adelante David no fue el último gigante que mató David. No fue la última batalla que enfrentó, de ahí en adelante se convirtió, el que era un pastor, se convirtió en un tremendo, en un invencible guerrero. Luego llegó a ser rey, pero él, escúchame, nunca había sido guerrero. Él había sido pastor. Y a lo mejor tú has sido hasta ahora maestro, médico, hemos sido pastores, lo que hayamos sido cada uno. Y tal vez en este tiempo vamos a necesitar empezar a hacer algo que nunca habíamos hecho. Porque si ya no va más la empresa, o ya no va más el negocio, o ya no va más el empleo, vamos a tener que hacer a lo mejor cosas que no habíamos hecho. Atrevámonos a hacerlo. Atrevámonos a intentarlo. Y David se volvió un experto en matar gigantes y en vencer ejércitos y batallas. Lo vamos a hacer. Tercera razón para esperar lo mejor aunque todo vaya mal, es que al hacerlo animamos a otros. Nos animamos nosotros y animamos a otros. ¿Saben, familia, que de las cosas más poderosas que tenemos los seres humanos se llama la motivación? Una persona motivada es capaz de cosas increíbles. Una persona motivada es capaz de hacer lo que no pensaba que no podía hacer. La motivación, el entusiasmo. Cuando esperamos lo mejor, nosotros tenemos nueva motivación y animamos a otros. El versículo 52 dice: entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron habiendo cobrado valor. Lo que David hizo motivó, animó, hizo que cobraran valor los hombres de Israel. Un pueblo y un ejército que estaban completamente desanimados, completamente desmotivados por lo que hizo David, cobró ánimo, se motivaron, cobraron valor. Si algo yo le pido a Dios cada día es que me permita ser una persona motivada, capaz de motivar a otros. Yo necesito ser alguien que reciba del Señor la motivación y eso no se puede sin fe. No se puede sin fe. Uno no puede ser una persona motivada en la vida si no tiene fe. Pero cuando uno tiene fe y la renueva cada día, veremos ahora, vamos a concluir con el cómo hacer esto. Entonces yo puedo motivarme y motivar a otros.
Yo necesito motivar a mi esposa, motivar a mis hijos, a mi suegra que está conmigo, a mi familia, a ustedes, motivarlos. Yo no puedo aparecerme delante de ustedes muerto de miedo y ahora qué vamos a hacer y entonces nos fregamos y ay, lloremos y escondámonos en un hueco. No, yo tengo que ser alguien que les motive, pero ¿cómo si yo no me motivo? Pero hay un lugar y hay una manera que vamos a ver ahora cómo uno mantenerse motivado. Y lo que vamos ahora justamente al cómo. ¿Cómo estar siempre motivados? Cuando hablamos de esta parte de esperar lo mejor, esta frase encontré de un hombre que se llamó William Carey. William Carey fue un hombre, un misionero, que se caracteriza y sobresale en la historia porque él literalmente cambió el mundo de su época por medio de su fe. Un tremendo hombre de Dios. Y él tenía esta frase que siempre decía: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. ¿Por qué él trajo grandes cambios para el mundo de su tiempo? Porque hizo lo mismo que hizo David. Esperaba grandes cosas de un Dios grande y entonces intentó grandes cosas para Dios. Y cuando alguien intenta grandes cosas para Dios, ¿sabe lo que pasa? Que las logra grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, entonces intenta grandes cosas para Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios grande. ¿Te acuerdas de la canción? Yo tengo un grande y fuerte Dios sobre mí, junto a mí, junto a mí. Siempre Él está conmigo. Siempre. Qué bueno cantarla, ¿no? Yo tengo un grande y fuerte Dios. Aquí se ríen. Siempre junto a mí. Yo tengo un grande y fuerte Dios junto a mí, junto a mí. Esa canción, hay que, más que nunca en este tiempo. Yo tengo un grande y fuerte Dios. Siempre junto a mí. Yo tengo un grande y fuerte Dios junto a mí, junto a mí. ¿Cómo es el tuyo? ¿Cómo es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? No te preguntes qué tan grande es mi problema. Pregúntate y preguntémonos qué tan grande es nuestro Dios. Yo tengo un grande y fuerte Dios, siempre junto a mí, siempre junto a nosotros. Así que intentemos por eso grandes cosas para Dios. La fe tiene el poder de cambiar actitudes frente a la vida. Por eso la fe es importante. La fe cambia nuestra actitud. Cuando actúas en fe, recibes fuerza adicional para enfrentarte a las dificultades. Si algo lo debilita a uno es la falta de fe, si algo lo fortalece a uno es la fe. Cuando tienes fe, recibes fuerza adicional para vencer y entonces animar a otros. El optimismo es contagioso. ¿Hablamos de contagio? ¿Tenemos temor a contagiarnos? Claro que sí. Y tomemos todas las prevenciones para no contagiarnos del COVID-19. En cambio, contagiémonos de optimismo. Contagiémonos de fe porque la fe es contagiosa, el optimismo es contagioso. La fe produce optimismo y el optimismo es contagioso. Eso es una tremenda realidad, ¿verdad? Una encuesta que se realizó, George Gallup realizó una encuesta y descubrió, ¿sabes qué descubrió? Que la fe trae optimismo. Y descubrió que la gente que tiene fe más grande es también la gente más feliz y la gente que más ayuda a otros. Por eso es tan importante la fe. La gente que tiene más fe es gente más feliz y es gente que ayuda a otros, es gente más optimista. Todo esto es real. Para terminar entonces, respondamos a la pregunta, ¿cómo esperar lo mejor al enfrentarse con gigantes? ¿Cómo motivarnos? ¿Cómo esperar lo mejor? Número 1, y son 3 cosas muy específicas. Número 1, conéctate con Dios todas las mañanas. Uno de los hábitos que tenía David, y está en el Salmo 5.3, el Salmo 5.3 dice, oh Jehová, es un salmo de David, el Salmo 5.3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuentan de un hombre que llegó a trabajar en una hacienda, un cultivo de trigo. Había un grupo de trabajadores, en ese tiempo se cortaba con la hoz el trigo. Y llegó a trabajar y después de unos días el capataz notó que este hombre siempre recogía el doble que el resto de trabajadores. Empezaba un poco más tarde porque él llegaba temprano pero empezaba más tarde que los demás y recogía el doble. Entonces le preguntó, a ver, ¿usted qué hace? ¿Cómo es que usted, aunque llega temprano, empieza después que todos y recoge el doble? Y le dijo, sencillo, mientras todos llegan directamente a cortar,
yo llego a afilar mi hoz. Y invierto media hora en afilar mi hoz cada mañana. Y por eso cuando voy al campo y empiezo a dar los golpes de la hoz, corto mucho más con menor esfuerzo. Y es lo que sucede con aquellos que hemos aprendido a comenzar el día en el mejor lugar y de la mejor forma, que es conectándonos con Dios cada mañana. No es un ritual, no es una práctica religiosa, es un encuentro con Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Antes de hacer cualquier cosa, antes del trabajo, antes de desayunar, antes de todo en la vida, un encuentro con Dios, donde yo me conecte con Él. Si lo hago por hacerlo, por ritual, o se me hace simplemente una rutina, no tiene sentido. Pero si yo realmente me conecto con Dios, entonces ahí me voy a renovar en su presencia. Él me va a ayudar a descargarme, puedo entregarle mi preocupación, mi estrés. Voy a escuchar su voz, que siempre me da consuelo, fe, esperanza, y me instruye y me indica qué hacer. Y salgo de ahí empoderado, fortalecido para un día mejor. Primera clave, conectarse con Dios cada mañana. Segundo, confía en el amor de Dios cuando van mal las cosas. Confía en el amor de Dios. Ahí hay algunos versículos, Salmo 42:11, Hebreos 12:10, Salmo 91:14. Voy a leer el Salmo 91:14 de esos tres. Ustedes van a recibir esto para que puedan en casa repasar y ver mucho más. El Salmo 91 es hermoso y dice el versículo 14, puesto que me ha buscado, yo lo libraré y lo fortaleceré por cuanto ha conocido mi nombre. Es una promesa del Señor. Por cuanto me ha buscado, hay que buscarlo, ya vimos el punto anterior, buscarlo cada mañana, conectarnos con Él cada mañana. Dice el Señor, yo también lo libraré. Él promete librarnos, como libró a David. Y lo fortaleceré. Necesitamos fortalecernos. Por cuanto ha conocido mi nombre. Wow. Entonces, cuando experimentamos, claro, esto es bien sencillo. ¿Cómo podría yo confiar en el amor de Dios si no conozco el amor de Dios? Si no he experimentado el amor de Dios, si no me he acercado a Él y me he dado el tiempo de experimentar su amor, ¿cómo poder confiar en su amor cuando se ven mal las cosas? Entonces, ¿es 42:11? Vamos a leerlo. 42:11, que también está ahí. Salmo 42:11. Dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Y por qué te has asombrado? Espera en Dios, pues todavía he de alabar a mi Salvador y a mi Dios. Confía en el amor de Dios cuando se ven mal las cosas. Y tercero y último, habla, conéctate con otros creyentes. Es importantísimo. Buscar personas que también tengan fe, acercarnos y compartir con personas que también tengan fe. No podemos hacerlo físicamente ahora, pero sí podemos en estos espacios virtuales hacerlo. Esta es la invitación para los hombres de verdad, el miércoles en la noche, las mujeres sabias jueves en la mañana y jueves en la noche, los jóvenes los viernes a las 6 de la tarde, tenemos reuniones virtuales. Los niños, por favor, les animamos, los niños están teniendo un tiempo hermoso todas las tardes, muchos no están aprovechando a las 5 de la tarde en nuestra sala de Zoom de la iglesia. Está creciendo el grupo, está hermosísima la experiencia de los niños cada tarde a las 5 de la tarde. En ese tiempo. El Salmo 119, versículo 63, dice así, amigo soy de todos los que te reverencian y de los que guardan tus mandamientos. Amigo soy de todos los que te reverencian y guardan tus mandamientos. En la Reina Valera dice, compañero soy de todos los que te temen. Compartir, acercarnos, dejarnos contagiar y contagiar nosotros a otras personas creyentes. Naturalmente a los que no son creyentes, pues también acercarnos para compartirles, para hablarles del amor de Dios y transmitirles nuestra fe también a los que no tienen. Claro que sí. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Antes bien, exhortándose, animándose unos a otros, dice el versículo 24. Y ahora podemos hacerlo de manera virtual, aunque no físicamente, estamos teniendo a veces más oportunidad, más espacios
para compartir, para reunirnos en Zoom, en Facebook, en diferentes formas, maneras y lugares. Así que ahí están las tres cosas, los tres elementos para fortalecer nuestra fe. Conectarnos con Dios todas las mañanas, confiar en el amor de Dios cuando se ven mal las cosas y hablar con otros creyentes. Tres pasos específicos para mantenernos motivados, mantenernos con fe, fortalecidos y ser hombres y mujeres que enfrentamos a nuestros gigantes. Esa familia es entonces nuestro resumen del día de hoy y para, sobre todo el punto primero, poder hacerlo, aquí puse pasos muy prácticos, porque a algunos les cuesta trabajo conectarse con Dios en las mañanas y son ejemplos, mejor consejos prácticos. Primero, ir a la cama más temprano para poder madrugar un poco más. Segundo, no encender las noticias en la mañana. Hay algunos que en vez de levantarse y conectarse con Dios ponen las noticias. ¿Y qué escuchamos hoy en día? Pues puras malas noticias. ¿Y de qué se llena nuestra mente y corazón si estamos frente al televisor o en donde sea de internet viendo malas noticias? Pues de pesimismo y de duda y de temor y de angustia. Algunos pasan más tiempo viendo malas noticias que en la palabra del Señor y por eso no tienen fe. Así que no te levantes, tal vez más tarde si quieres ver noticias, pero yo por lo menos muy poco. Por ahí leo algo, pero prefiero que sea lo mínimo y más oír a Dios que estar ahí llenando la mente de temor con las malas noticias. Y empezar el día en adoración. Empezar con un canto de adoración cada mañana. Qué hermoso que es poder hacerlo. Hagámoslo ahora. Y vamos a elevar un canto